Buenas tardes, mi nombre es Janet Corredor. La tutoría de hoy es sobre el tema de estequiometría. La estequiometría es considerada la matemática de la química y en la tutoría de hoy vamos a ver las nociones fundamentales. Mi nombre es Janet Corredor, soy profesora del Instituto de Química de la Universidad de Antioquia. Pues bien, para comenzar, vamos a recordar el significado de estequiometría. La palabra estequiometría en español es un neologismo creado del griego. En el griego, la palabra stoichea, que significa partes más simples, y la palabra metrin, que significa medida. Así que para nosotros, estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas que se establecen entre las sustancias involucradas en una reacción química balanceada. Pues bien, para efectuar cálculos estequiométricos, ¿qué debemos conocer? En primer lugar, lo que tenemos que conocer son las proporciones existentes entre los elementos que forman las diferentes sustancias. Pero para establecer dichas proporciones, nosotros previamente debemos conocer las unidades de cantidad de sustancia, las fórmulas de la sustancia y las leyes ponderales o estequiométricas. Vamos a iniciar recordando las unidades de cantidad de sustancia. En el sistema internacional de medidas, la unidad base para expresar cantidad de sustancia es el mol. Y mol se define como cantidad de un sistema que contiene tantas unidades elementales como átomos presentes en 0,012 kilogramos de carbono 12, o lo que es lo mismo, cantidades de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como átomos presentes en 12 gramos de carbono 12. Mol es una palabra que se generó de acortar la palabra molécula, la cual proviene del latín moleculum, que significa pequeña masa. Pues bien, cuando nosotros utilizamos la palabra mol, nosotros debemos especificar las unidades elementales a las que nos estamos refiriendo, porque pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupo de partículas. Entonces, un mol de carbono 12 contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ese número, 6,02 por 10 a la 23 átomos, lo conocemos como constante de Avogadro y lo representamos como N sub A. Antiguamente era llamado número de Avogadro, pero para ser aceptado en el sistema internacional de unidades, entonces su nombre cambió y ahora se conoce como constante de Avogadro. Bien, la constante de Avogadro es una constante física fundamental que representa el número molar de entidades 6,02 a la 23. Una unidad de medida que tenemos que tener clara es masa atómica. ¿Qué es masa atómica? Es la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica. Unidad de masa atómica se representa con la letra U minúscula y significa la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Una unidad de masa atómica es igual a un Dalton y esto es equivalente a 1,660 por 10 a la menos 26 gramos. En física y en química utilizamos la unidad de masa atómica. En bioquímica es donde se usa la unidad Dalton, porque permite también usar la unidad de kilodalton, porque en bioquímica se utilizan moléculas con masas molares muy grandes. Bien, si nosotros sabemos, si nosotros buscamos una tabla periódica y leemos que para cada elemento es atómica, y esa masa atómica
está en unidades de masa atómica. Entonces, por ejemplo, en una tabla periódica, si nosotros buscamos para el oxígeno, nos dice que la masa atómica del oxígeno es 16U. ¿Eso qué significa? Eso significa que la masa de un átomo de oxígeno es igual a 16U, es decir, a 16 unidades de masa atómica. Entonces, sabiendo esto, ¿cuántos gramos pesa un átomo de oxígeno? Entonces, recordando que 1,66 por 10 a la menos 24 gramos corresponden a una unidad de masa atómica, 16 unidades de masa atómica, ¿a cuántos gramos corresponden? Entonces, 1,66 por 10 a la menos 24 por 16 nos da un total de 2,656 por 10 a la menos 23 gramos. Aquí simplificamos las unidades. Entonces, un átomo de oxígeno tiene una masa de 2,656 por 10 a la menos 23 gramos. Si esa es la masa de un átomo de oxígeno, ¿cuántos gramos pesa un mol de átomo de oxígeno? Entonces, si un átomo de oxígeno tiene una masa de 2,656 por 10 a la menos 23 gramos, esto es un átomo de oxígeno, entonces 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, que es lo que está contenido en un mol, ¿a cuántos gramos corresponde? Esto nos da un total de 15,989 gramos sobre mol. Cuando simplificamos aquí las unidades, tenemos átomo y átomo de oxígeno. Podemos decir que este valor es aproximadamente igual a 16 gramos sobre mol. Entonces, el valor numérico de la masa en gramos de un mol de átomos de un elemento siempre coincide con el valor numérico de la masa atómica en unidades de masa atómica del mismo elemento. Otra unidad que debemos tener siempre presente es la masa molecular. La masa molecular, que se representa como m sub f, es la masa de una molécula expresada en unidades de masa atómica. Y la ecuación que se emplea para determinar la masa molecular de una molécula es la siguiente. M sub f es igual a la sumatoria de los n sub i por m I de todos los elementos presentes en la molécula. Y significa los elementos presentes en la molécula. ¿Qué es N? N es el número de átomos del elemento I. Y MI es la masa atómica de dicho elemento. Ahora, cuando hablamos de masa molar, nos referimos a la masa en gramos de un mol de una sustancia. Entonces, podemos tener la masa molar de un elemento como la masa molar de un compuesto. Si nosotros sabemos que la masa atómica del oxígeno es 16U y la masa atómica del hidrógeno es 1U,
cuántos gramos pesa una molécula de agua. Entonces, en primer lugar, lo que debemos calcular es la masa molecular. M sub F va a ser igual a 2 por una unidad de masa atómica más 1 por 16 unidades de masa atómica. Eso nos da 18U. Esa es la masa atómica de una molécula de agua. Entonces, conociendo su masa atómica, podemos hacer la conversión para saber a cuántos gramos corresponde. Es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, que es lo que corresponde a una unidad de masa atómica. Lo multiplicamos por 18U. Esto nos da un total de 2,988 por 10 a la menos 23 gramos. Entonces, una molécula de agua tiene una masa de 2,988 por 10 a la menos 23 gramos. Aquí simplificamos las unidades. Si sabemos la masa de una molécula de agua, entonces ¿cuánto pesa un mol de moléculas de agua? O sea, al igual que se hizo para el elemento, lo vamos a hacer para la molécula. Entonces, una molécula de agua tiene una masa de 2,988 por 10 a la menos 23 gramos. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua que están contenidas en un mol tienen una masa de 17,987 gramos por mol. Esto es aproximadamente igual a 18 gramos sobre mol. Aquí simplificamos también las unidades. Entonces, la masa de un mol de moléculas de agua va a coincidir, el valor numérico va a coincidir con la masa de una molécula de agua, así como sucede con los elementos. Recordando que una molécula, aquí tenemos representada una molécula de agua, tiene una masa atómica de 18 unidades de masa atómica. Un mol de moléculas de agua, que corresponde a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, tiene una masa de 18 gramos. Entonces, esas son las unidades de cantidad de sustancia que vamos a utilizar con frecuencia en los cálculos estequiométricos. Ahora, las fórmulas de las sustancias. Los compuestos químicos, en general, tienen dos fórmulas, la fórmula empírica y la fórmula molecular.
La fórmula empírica indica la menor proporción en números enteros de los elementos que constituyen una sustancia, mientras que la fórmula molecular indica la proporción real que existe entre los elementos que constituyen una sustancia. Entonces, ¿cómo se determina la fórmula empírica y la fórmula molecular de una sustancia? En este caso, de un compuesto. Para la fórmula empírica, los dos pasos básicos para determinar la fórmula empírica es, el primero, calcular el número de moles de átomos de cada elemento. Y segundo, dividir los resultados obtenidos en el paso anterior entre el menor valor encontrado. Y así obtenemos los coeficientes o los subíndices de cada elemento. Es decir, las veces que va a estar allí presente en el compuesto. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Dice el enunciado del ejercicio, una muestra contiene 2,4 gramos de carbono, 0,6 gramos de hidrógeno, las masas atómicas son 12 y para el carbono y 1 para el hidrógeno. Determine la fórmula mínima del compuesto. La fórmula empírica también es llamada fórmula mínima. Entonces, el primer paso que debemos realizar es calcular el número de moles de átomos de cada elemento. Entonces, en este compuesto tenemos dos elementos, el carbono y el hidrógeno. Para determinar el número de moles, vamos a emplear la fórmula que el número de moles es igual a la masa en gramos sobre la masa molar, que tiene unidades de gramos sobre mol. Tenemos para el carbono y para el hidrógeno. En este caso, tenemos 2,4 gramos y la masa molar es 12 gramos sobre mol. En este caso es 0,6 gramos dividido entre 1 gramo sobre mol. Dos coma cuatro entre 12 es igual a 0,2 moles. Y 0,6 entre 1 es 0,6 moles. Entre estos dos valores que encontramos de estos dos cocientes, seleccionamos el menor valor y aplicamos el segundo paso. El segundo paso es determinar las menores proporciones entre los moles. Entonces, para el carbono tenemos 0,2 moles sobre 0,2 moles. Esto nos da el valor de 1. Para el hidrógeno tenemos 0,6 moles entre 0,2 moles. Esto nos da un valor de 3.
Como los dos números obtenidos son números enteros, entonces ya podemos escribir la fórmula empírica o fórmula mínima de ese compuesto, que es un carbono y 3 hidrógenos. Esta es la fórmula empírica. Ahora la fórmula molecular. Bien, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicada por n, donde n es un número entero. Y este n, este valor que vamos a obtener, se va a multiplicar los subíndices que tenga el símbolo de cada elemento que está presente en ese compuesto. Entonces, muchas veces, en algunos casos, la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. En esta serie de compuestos, por ejemplo, para el agua, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. Para el benceno, la fórmula molecular, si la dividimos entre 6, nos va a dar la fórmula empírica. Para el pentóxido de difósforo, si dividimos su fórmula molecular entre 2, obtenemos la fórmula empírica. Y para el acetileno o etino, si la fórmula molecular la dividimos entre 2, vamos a obtener la fórmula empírica. Entonces, estos tres compuestos, si los subíndices, si lo multiplicamos por un número entero, por un determinado número entero, vamos a obtener la fórmula molecular. Para hallar la fórmula molecular, existen dos métodos. El método clásico, lo que se hace es que a partir de los porcentajes en masa de cada elemento se calcula la fórmula mínima y luego se establece la relación entre la masa molar de la fórmula mínima y la masa molar de la fórmula molecular. El otro método es relacionando los porcentajes en masa de cada elemento presente en el compuesto con las masas atómicas y con la masa molecular del compuesto. Entonces vamos a ver un ejemplo utilizando los dos métodos. El primer método, que es el método clásico, el enunciado del ejercicio dice: se determinó que los porcentajes en masa de los elementos constituyentes de la vitamina C son carbono 40,9%, hidrógeno 4,55% y oxígeno 54,6%. Determine la fórmula molecular del compuesto. La masa molar de la vitamina C es 176 gramos sobre mol. Bien, entonces el enunciado nos dice que por cada 100 gramos tenemos de carbono 40,9%, de hidrógeno 4,55% y de oxígeno tenemos 54,6%. Estos porcentajes en masa significa que tenemos 40,9 gramos de carbono por cada 100, 4,55 gramos de hidrógeno por cada 100 gramos de compuesto y 54,6 gramos de oxígeno por cada 100 gramos de compuesto. Entonces, estos son los datos que me da el ejercicio. El primer paso es determinar el número de moles de átomos de cada elemento.
Entonces, para el carbono, 40,9 gramos sobre 12 gramos sobre mol. Esto me da un total de 3,41 moles. Para el hidrógeno, 4,55 gramos sobre 1 gramo sobre mol. Esto me da un total de 4,55. Y para el oxígeno, tengo 54,6 gramos entre 16 gramos sobre mol. Esto me da un valor de 3. 3,41 moles. Bien, entonces ya determinamos el número de moles de átomos de cada elemento presente en el compuesto. Ahora, el segundo paso es hallar la relación de moles. Y eso lo hacemos dividiendo los resultados obtenidos de esos tres cocientes entre el menor valor. Y el menor valor fue 3,41. Ese es el segundo paso. Hallar la relación de moles. Para el carbono, 3,41 mol sobre 3,41 mol. Esto me da igual a 1. Para el hidrógeno, tengo 4,55 moles sobre 3,41 moles. Y esto me da un valor de 1,33. Y para el oxígeno, me va a dar el mismo resultado que para el carbono. Simplifico las unidades. Bien, de los tres valores obtenidos, uno de ellos no es un número entero. Entonces, antes de continuar, yo debo multiplicar por un número que me permita obtener la mínima relación en una proporción de números enteros. Entonces, si yo multiplico ese resultado por 3, yo voy a obtener 3, 4 y 3. Entonces, de esta forma yo puedo decir que la fórmula empírica de ese compuesto es C3, H4 o 3. Como ya sé la fórmula empírica, yo puedo hallar su masa molar. Y la masa molar de esta fórmula empírica es 88 gramos sobre mol. Bien, ¿cómo relaciono
la fórmula empírica con la fórmula molecular. Entonces, la masa molar de la fórmula empírica es 88 gramos sobre mol. La masa molar de la fórmula molecular es 176 gramos sobre mol. Así que yo sé que la fórmula empírica es C3H4O3 y que la fórmula molecular debe ser la fórmula empírica multiplicada por un número entero al que voy a llamar n. Así que 88n debe ser igual a 176. N es igual a 176 entre 88 y esto me da un valor de 2. Por tanto, la fórmula molecular del compuesto es C6H8O6. Bien, entonces ese es el valor obtenido de la fórmula molecular utilizando el método 1. Entonces ahora vamos a hallar la fórmula molecular para ese mismo compuesto, pero utilizando el método 2. Bien, de acuerdo al enunciado, que es el mismo enunciado que utilizamos en el ejemplo con el método 1, nosotros sabemos que la proporción de carbono es 40,9%, del hidrógeno es 4,55% y del oxígeno es 54,6%. La masa molar es 176 gramos sobre mol. Entonces, este compuesto debe tener una fórmula molecular: carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los elementos que tienen que estar presentes. ¿Cuántas veces está presente el carbono? Lo vamos a llamar X. Las veces que está presente el hidrógeno lo llamaremos Y, y las veces que está presente el oxígeno lo llamaremos Z. El primer paso que vamos a seguir es relacionar los porcentajes en masa de cada elemento con la masa molar atómica de ese elemento. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, dijimos que las veces que está presente el carbono lo llamamos X y la masa molar atómica del carbono es 12. Las veces que está presente el hidrógeno lo llamamos Y y la masa molar del hidrógeno es 1. La masa molar del oxígeno es 16 y las veces que él está presente las llamamos Z. Y esto corresponde a 40,9%. Para el hidrógeno es 4,55% y para el oxígeno es 54,6%. Pues bien, nosotros podemos ahora plantear que 12X es igual a 49% por 176 entre 100%.
Y esto va a ser igual a 71,984. Por tanto, X es igual a 71,984 dividido entre 12. Y esto es igual a, este cociente es igual a 5,998. Este valor podemos decir que es aproximadamente igual a 6. Entonces, la relación que se planteó para las veces que está presente el carbono lo vamos a hacer para los otros elementos. Para el hidrógeno, 1Y es igual a 4,55% por 176 entre 100. Esto nos da un valor de 8,008. Por tanto, Y es igual a 8,008. Es aproximadamente igual a 8. Las veces que está presente el oxígeno, 16Z es igual 54,6% por 176 entre 100. Esto da un total de 96,096. Por tanto, Z es igual a 96,096 dividido entre 16. Y este cociente nos da un valor de 6,006. Esto lo podemos aproximar a 6. Por tanto, la fórmula molecular de este compuesto es C6H8O6. Entonces, por ambos métodos teníamos que obtener el mismo resultado, que fue lo que efectivamente obtuvimos, pero seguimos diferentes pasos para hallar la fórmula molecular. Bien, entonces ya vimos las unidades de cantidad de masa, vimos las fórmulas de los compuestos, ahora vamos a hablar de las leyes ponderales o estequiométricas. Las bases para el estudio de la estequiometría de las reacciones químicas fueron dadas en el siglo XVIII. Los científicos consiguieron expresar en aquel tiempo matemáticamente las regularidades que ocurren en las reacciones químicas a través de las leyes de las combinaciones químicas. Y estas las podemos dividir en las leyes ponderales y la ley volumétrica. Cuando hablamos de ponderal, ponderal significa relativo al peso o masa de un cuerpo. Las leyes ponderales son las más conocidas, son 3. La ley de conservación de la masa, que es la ley que formuló Lavoisier, la ley de las proporciones definidas, que fue formulada por Proust, y la ley de las proporciones múltiples, que fue formulada por Dalton. Bien, la ley de la conservación de la masa, que es la ley que formuló Lavoisier en 1789, ¿qué experimento realizó este científico para proponer su ley? Realizó un experimento con óxido de mercurio sólido y antes de llevar a cabo una reacción de descomposición, él determinó la masa del óxido de mercurio que iba a emplear. Luego calentó en un sistema cerrado y él obtuvo mercurio líquido más oxígeno gaseoso. Y lo que él determinó fue que la masa que usó de reactivo era igual a la masa de los productos formados. Así que en un sistema cerrado,
La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Un ejemplo numérico de la ley de conservación de la masa propuesta por Lavoisier es que cuando se hace reaccionar óxido de calcio con agua y se utilizan 56 gramos de calcio, se van a emplear 18 gramos de agua. En total, entre reactivos tengo 74 gramos. Lo que se forma de la combinación de estos dos reactivos es la formación de hidróxido de calcio. Y la cantidad formada es 74 gramos. Lo mismo sucede con este ejemplo. También se observa que cuando se combina carbono con oxígeno para formar dióxido de carbono, si se emplean 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno, que en total da 44, entonces si tengo 44 gramos de reactantes de productos, se deben formar también 44 gramos de CO2. Entonces, la ley de las proporciones definidas que fue propuesta por Proust, él llegó a formular esta ley analizando varias sustancias. Y después de analizar varias sustancias, él descubrió que la combinación de elementos se realiza en una relación de peso constante independientemente de su proceso de obtención. Entonces, para el caso del agua, él lo que observó era que siempre el hidrógeno y el oxígeno se iban a combinar en una proporción de números enteros de 1 a 8, independientemente de si se utilizaba 11,1 gramos de hidrógeno y 88 gramos de agua que se obtenían al de oxígeno cuando se descomponía agua. Si se duplicaba la cantidad de agua, para descomponer, siempre la proporción que se obtenía de hidrógeno y oxígeno era de 1 a 8. En esta lámina, lo que se quiere mostrar es la ley de Proust. Si el carbono y el oxígeno se combinan en una relación de peso constante, entonces si por un mol de carbono se emplea un mol de oxígeno, se iba a obtener un mol de dióxido de carbono. Si se emplean 2 moles de carbono, se iban a emplear 2 moles de oxígeno y se iban a formar 2 moles de dióxido de carbono. Los compuestos que cumplen la ley de Proust son llamados compuestos estequiométricos y también se conocen como daltónidos, mientras que los compuestos que no cumplen la ley de las proporciones definidas propuesta por Proust son llamados compuestos no estequiométricos o compuestos bertólidos. Bueno, la ley de las proporciones múltiples, que fue propuesta por John Dalton en 1803. Dalton, además de proponer la primera teoría atómica en la que incorporó la ley de Proust, cuando estableció que los compuestos se forman por la unión de átomos en una relación numérica sencilla, él también propuso la ley de las proporciones múltiples. ¿Y en qué consistía esta ley? En que las cantidades de un elemento que se combinan con una cantidad fija de otro elemento para formar distintos compuestos están en una relación de números enteros sencillos. Entonces, el cloro se combina con el oxígeno para formar distintos compuestos: el óxido hipocloroso, el óxido cloroso, el óxido clórico y el óxido perclórico. Si utilizamos 71 gramos de cloro para la formación de cada uno de estos compuestos y variamos la cantidad de oxígeno, la proporción oxígeno-cloro va a variar. Pero si dividimos las proporciones obtenidas entre la menor proporción, encontramos que la relación entre ellas es una relación de números enteros sencillos.
La ley volumétrica fue una ley propuesta por Gay-Lussac en 1808. Entonces, en cualquier reacción química, los volúmenes de todas las sustancias gaseosas, siempre y cuando se encuentren en condiciones normales de presión y temperatura que intervienen en la misma, están en una relación de números enteros sencillos. El volumen de los productos de una reacción química va a ser menor o igual a la de los reactivos. Entonces, si se emplea 1 litro de oxígeno y 2 litros de hidrógeno, lo que voy a obtener van a ser 2 litros de agua. Entonces, en este caso, la masa se conserva, pero el volumen disminuye. Esta ley solo se emplea para gases, no se aplica ni para sólidos ni para líquidos. ¿Por qué hay que tener presente las leyes ponderales y la ley volumétrica cuando se van a realizar cálculos estequiométricos? Porque siempre hay que recordar que los elementos se combinan en una proporción constante y que la masa se conserva. Solo tenemos transformaciones, que no hay destrucción de materia, simplemente hay transformación. Bien, para realizar cálculos estequiométricos siempre vamos a partir de una ecuación química. Y esa ecuación química tiene que estar balanceada. Porque el balance lo que me indica es que el número de partículas presentes en los reactantes va a ser igual al número de partículas presentes en los productos. En muchos casos vamos a tener números diferentes de 1 delante de los símbolos de los compuestos que intervienen en la reacción. Para esa reacción que está allí, que está mostrando la formación de amoníaco a partir de la combinación de nitrógeno e hidrógeno gaseoso, en esta reacción tenemos los siguientes coeficientes: 1 delante del nitrógeno, 3 delante del hidrógeno y 2 delante del amoníaco. ¿Qué debemos conocer sobre esos coeficientes estequiométricos? En primer lugar, ¿qué información nos suministran? En segundo lugar, ¿cómo se relacionan? Y en tercer lugar, ¿cómo los podemos manipular matemáticamente? Para entender cómo se trabaja en estequiometría, se debe tener claro qué información nos brinda los coeficientes estequiométricos. Si los coeficientes se están refiriendo a una cantidad específica de partículas, nos diría cuántas partículas están reaccionando y cuántas se están generando. Es decir, que nos van a dar la relación entre las partículas de reactantes y productos. En el caso de que se refiera a cantidad específica de partículas, entonces diría que una molécula de nitrógeno se combina con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Si yo duplico la cantidad de nitrógeno, se me va a duplicar también la cantidad de hidrógeno y, por supuesto, la cantidad de producto. Si ahora tengo 3 veces la cantidad de nitrógeno, en esa misma proporción se me van a aumentar la cantidad de partículas de hidrógeno y de nitrógeno, de amoníaco formado. Independientemente de la cantidad de moléculas de nitrógeno,
siempre voy a tener una relación de 1, 3, 2. Una molécula de nitrógeno por 3 moléculas de hidrógeno y la formación de 2 moléculas de amoníaco. Bien, yo puedo seguir aumentando el número de moléculas. 10 moléculas de nitrógeno, 300 moléculas, 6 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Y en todos los casos siempre voy a tener una relación 1, 3, 2. Sin embargo, nosotros trabajamos con cantidades masivas de partículas en el orden de moles. Por tanto, usamos los coeficientes como relaciones molares. En todos los casos, la relación es 1, 3, 2. Entonces, estos coeficientes que llamamos coeficientes estequiométricos establecen relaciones molares. Entonces, en este caso tenemos 1 mol de nitrógeno gaseoso, 3 moles de hidrógeno gaseoso y 2 moles de amoníaco. La cantidad de materia en mol puede ser expresada en otras magnitudes, masa en gramos, volumen de gases o número de moléculas. Entonces, en 1 mol, si lo queremos expresar en masa, entonces utilizamos las masas molares. En volumen, utilizamos el volumen molar, que es 22,4 litros por mol, en condiciones normales de presión y temperatura. Y el número de moléculas, recordemos que 1 mol va a corresponder a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esta ecuación química representa la combustión del metano. La primera ecuación no está balanceada. La segunda ya está balanceada. Eso quiere decir que el número de partículas en el lado de los reactantes es igual al número de partículas en el lado de los productos. Entonces, aquí podemos tener varios tipos de relación. La proporción en moles, en masa, en moléculas o en volumen. Entonces, en este caso, la cantidad de metano que tenemos en proporción en moles es 1, 3 moles de oxígeno, 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. En masa, expresada en gramos, la masa total que hay allí en esta reacción que se empleó es 1 mol por su masa molar, que es 46 gramos. La masa total de oxígeno sería 3 por 32 gramos. La masa total de dióxido de carbono es 2 por 44 gramos. La masa total de agua sería 3 por 18. En moléculas, entonces, es el número de moles de cada compuesto multiplicado por la constante de Avogadro. 1 por N sub A para el metano, 3 por N sub A para el oxígeno gaseoso, 2 por N sub A para el dióxido de carbono y 3 por N sub A para el agua. Bien, en volumen, en el caso del metano es líquido y en el caso del agua es líquido. Entonces no lo podemos expresar en volumen. Para el oxígeno sería 3 por
22,4 litros, y para el dióxido de carbono sería 2 por 22,4 litros. Entonces estamos expresando la cantidad en moles de los compuestos presentes, participantes en esta reacción, en otras magnitudes. Para la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno gaseoso, podemos llenar en la misma información que en la ecuación anterior. Entonces aquí la proporción en moles: 1, 3, 2. En masa en gramos: 1 por 28, 3 por 1 gramo, 2 por 17 gramos. En moléculas: 1 por la constante de Avogadro, 3 por la constante de Avogadro y 2 por la constante de Avogadro. En volumen, en este caso, como todos son gases, lo podemos expresar en condiciones normales de presión y temperatura: 1 por 22,4 litros, 3 por 22,4 litros y 2 por 22,4 litros. Bien, ahora con todo esto ya podemos realizar los cálculos estequiométricos. Y un cálculo estequiométrico puede darse de la forma mol-mol, un cálculo masa-masa, o otros cálculos que los llamamos otros cálculos estequiométricos. Vamos a iniciar con un ejemplo sencillo de un cálculo mol-mol. El ejercicio dice: calcular el número de moles de amoníaco producido en la reacción de 5 moles de gas nitrógeno con cantidad suficiente de gas hidrógeno. Bien, entonces el enunciado nos dice que tenemos 5 moles de nitrógeno gaseoso y queremos saber cuántos moles de amoníaco se forman a partir de esos 5 moles de nitrógeno. Suponemos que tenemos la cantidad suficiente de hidrógeno para que reaccionen completamente los 5 moles de nitrógeno gaseoso. Bien, entonces estos 5 moles de nitrógeno es la cantidad que tenemos. Y estos X moles de amoníaco es la cantidad que queremos conocer. Entonces los moles que tenemos, los moles que conocemos, los voy a llamar A. Y los moles que queremos conocer los voy a llamar B. Entonces, para hallar la cantidad de moles de amoníaco formados, yo voy a partir de la cantidad que conozco: 5 moles de nitrógeno gaseoso. Los voy a multiplicar por la relación entre los coeficientes estequiométricos de las dos sustancias. Las dos sustancias involucradas son el amoníaco y el nitrógeno. Entonces, para que se me produzcan 2 moles de amoníaco, yo necesito 1 mol de nitrógeno gaseoso.
Si yo cancelo aquí las unidades, esto me va a dar 10 moles de amoníaco. Entonces, por 5 moles de nitrógeno gaseoso se me forman 10 moles de amoníaco. Así que para yo convertir los moles de A en moles de B, es decir, los moles que conozco, para hallar los moles que quiero conocer, yo lo que debo hacer aquí es multiplicar por la relación entre los coeficientes estequiométricos, que es el coeficiente de B dividido entre el coeficiente de A. Entonces puedo escribir aquí moles de A por el coeficiente de B entre el coeficiente de A me va a dar los moles de B. Aquí yo cancelo las unidades. Así que la parte central del cálculo es la conversión de moles de A moles de B. Sin embargo, nosotros no podemos conocer directamente las cantidades de moles, porque en el laboratorio, en general, no tenemos cómo contar partículas. Nosotros lo que contamos es con balanzas, y nosotros lo que determinamos son las masas de las sustancias. Y conociendo las masas de las sustancias, nosotros las podemos convertir en moles. Así que lo que en general nosotros hacemos son cálculos de masa a masa. Entonces, la masa de A, en general tenemos la masa de A para hallar la masa de B. En este caso, la ruta que se sigue para resolver los ejercicios es la masa de A, la convertimos primero en moles de A partir de los moles de A hallamos los moles de B, y una vez que tenemos los moles de B, hallamos la masa de B. ¿Cómo convertimos la masa de A en moles de A? Dividiendo esta masa entre la masa molar. Bueno, para utilizar esa ruta que planteamos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuántos gramos de amoníaco se producen cuando reaccionan 42 gramos de nitrógeno gaseoso con suficiente gas hidrógeno? Sabiendo que las masas molares atómicas del nitrógeno son 14 gramos sobre mol y del hidrógeno 1 gramo sobre mol. Entonces, en primer lugar, lo que debo escribir es la reacción. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso me va a dar la combinación de esos dos compuestos, me va a dar amoníaco. Bien, una vez escrita la reacción, el siguiente paso es balancearla. Entonces aquí tengo 3, debo colocar aquí 3 y aquí 2, y así tengo la ecuación balanceada. ¿Qué tengo? 42 gramos de nitrógeno gaseoso. ¿Qué quiero conocer? ¿Cuántos gramos de amoníaco se me forman? Entonces, 42 gramos de nitrógeno gaseoso por un mol. Yo sé que un mol de nitrógeno gaseoso tiene una masa de 28 gramos. ¿Cuál es la relación de coeficientes entre el amoníaco y el nitrógeno? Entonces sabemos que 2 moles
de amoníaco se forman a partir de 1 mol de nitrógeno. Y también sé que 17 gramos de amoníaco corresponden a 1 mol de amoníaco. Aquí, si simplifico las unidades, me va a dar que a partir de 42 gramos de nitrógeno gaseoso, yo obtengo 51 gramos de amoníaco. ¿Cómo sé que estoy escribiendo correctamente las relaciones, estos cocientes? Porque puedo simplificar las unidades. Cuando no puedo simplificar las unidades, quiere decir que no estoy escribiendo correctamente alguna relación. Entonces, ya vimos un ejemplo de un cálculo de una conversión mol-mol, de una conversión masa-masa, y ahora cuando hablamos de otros cálculos estequiométricos, ¿a qué nos referimos? Bien, la parte central, cuando tenemos una conversión mol-mol, es esta que tenemos aquí. Cuando tenemos una conversión masa-masa, es desde aquí hasta aquí. Pero también podemos tener otras conversiones. Por ejemplo, nos pueden dar el número de partículas de A y hallar el volumen de B. Es decir, partimos desde aquí para llegar aquí. O nos pueden dar el número de partículas de A para hallar la masa de B. Nos pueden dar el volumen de A para hallar la masa de B, o para hallar el número de partículas de B, o para hallar el volumen de B. Entonces, lo único que hay que seguir es la ruta. Si partimos de la cantidad que tenemos a la que queremos conocer, o también puede ser la cantidad que, a partir de la cantidad que queremos conocer, podemos ir en la otra dirección. Si nos piden determinar el volumen de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura, producidos por la reacción de 140 gramos de gas nitrógeno con cantidad suficiente de gas hidrógeno, entonces a partir de la masa de gas nitrógeno tenemos que hallar el volumen de amoníaco. Entonces para nosotros el gas nitrógeno en nuestra ruta es A, y el amoníaco, que es lo que tenemos, y lo que queremos conocer es B. Entonces vamos a partir de la masa de A y tenemos que llegar al volumen de B. Entonces la ruta que seguimos en este caso es esta. En primer lugar, escribo la ecuación. Nitrógeno más hidrógeno me forma, la combinación de esos dos compuestos me va a dar amoníaco. Está escrita la reacción química, ahora tengo que balancearla. Entonces, debo escribir un 3 delante del hidrógeno y un 2 delante del amoníaco. Ya tengo mi ecuación química balanceada. Me dicen que tengo 140 gramos de nitrógeno gaseoso y que cuál es el volumen de amoníaco. Entonces 140 es lo que tengo, el volumen de amoníaco es lo que quiero conocer. Así que 140 gramos de nitrógeno gaseoso. En primer lugar, tengo que convertir esa cantidad a moles. ¿Cómo la convierto en moles? Pues yo sé que un mol de nitrógeno gaseoso tiene una masa de 28 gramos.
Ahora, ¿cuál es la relación entre los coeficientes estequiométricos del amoníaco y del nitrógeno? Entonces, 2 moles de amoníaco se forman a partir de 1 mol de nitrógeno gaseoso. Y yo sé que 1 mol de amoníaco ocupa un volumen de 22,4 litros. Si simplifico las unidades, entonces voy a tener unidades de volumen y a partir de 140 gramos de nitrógeno gaseoso se me forma 224 litros de amoníaco. Siempre el cálculo central es proporcionado por el cálculo mol-mol. Entonces, para finalizar, vamos a recordar qué secuencia de pasos me pueden ayudar para efectuar cálculos estequiométricos. En primer lugar, escribir la ecuación involucrada. En segundo lugar, balancear la ecuación química. Luego, relacionar los coeficientes con el número de moles. Y finalmente, establecer una relación entre los datos y la pregunta del ejercicio. Bien, aquí termina la primera tutoría. Gracias por su atención.